A ver, a menudo, cuando se habla de iniciar un proyecto o de entrar en este mundo empresarial, existe una expectativa muy generalizada. Ujú. La de que todo es glamour y éxito instantáneo. Exacto. O que todo se reduce a dominar hojas de cálculo, a conseguir rondas de financiación millonarias y a elaborar planes estratégicos impecables. Ya, como si fuera una fórmula matemática. Sí, sí. Como si el éxito comercial fuera una receta estricta que basta con memorizar y listo. Pero la realidad sobre el terreno es muy distinta. Totalmente distinta. No hay una línea recta y limpia en esto. Para nada. Es, desde el primerísimo día, una montaña rusa. Es una experiencia vertiginosa, donde el único requisito real para poder subir y no abandonar a la mitad del trayecto no es la estatura, ni siquiera contar con un capital inmenso. Claro. Es tener un apego absoluto e inquebrantable por el resultado que se persigue. Bienvenidos a Libro Guía, tu brújula para los mejores libros del mundo. Suscríbete para recibir tu dosis diaria de conocimiento. Recuerda, subimos el resumen de un nuevo libro todos los días. Bueno, pues el material de hoy nos obliga a mirar precisamente detrás del telón del emprendimiento. Vamos a realizar una inmersión profunda y muy necesaria en The Entrepreneur Roller Coaster. O La montaña rusa del emprendedor, de Darren Hardy. Eso es. Y para quienes nos escuchan hoy, nuestra misión con este análisis a fondo no es simplemente enumerar los típicos consejos de negocios que se ven en todas partes. No, no queremos dar otra lista vacía. Exacto. Queremos diseccionar las mecánicas reales, las psicológicas y las operativas, esas que permiten sobrevivir a la volatilidad brutal del mundo empresarial. Porque vaya si hay volatilidad. Madre mía, muchísima. Queremos que cualquier persona que busca emprender entienda exactamente cómo quienes construyen negocios logran atravesar la incertidumbre y el caos diario sin perder la cabeza. Ni quebrar en el intento, claro. Porque para empezar a desentrañar esa mecánica, hay que mirar el punto de partida. Todo el mundo quiere la subida emocionante, Ujú. la adrenalina. Sí. Pero nadie habla del peaje. Y la guía principal de este capítulo es encontrar ese porqué fundamental. Fíjate que esto suena a cliché motivacional, pero Hardy lo enfoca desde la pura estadística de supervivencia. Totalmente. Porque él expone que el 95% del proceso de construir un negocio es, francamente, un trabajo monótono. Tedioso a más no poder. Sí, sí, tedioso y doloroso. O sea, es lidiar con proveedores que no cumplen, Ya, o con caídas en los servidores a las 3 de la mañana. uf, o con regulaciones fiscales interminables que no hay quien entienda. A mí esto me recuerda mucho a la preparación para un maratón. A ver, explícate. Pues si alguien detesta madrugar, odia el impacto en las rodillas cada vez que corre y encima le da exactamente igual cruzar la línea de meta. Pues va a durar 2 días. Va a tirar la toalla en el primer kilómetro. Exacto. Es que no hay fuerza de voluntad que soporte tanto dolor sin un incentivo mayor. Entonces, la gran pregunta para cualquier persona que decide emprender no es qué producto vender, Claro. sino cómo encontrar esa fuerza inagotable para tolerar ese 95% de pura monotonía. Y ahí es donde entra un error muy común. Mucha gente piensa que la pasión significa amar cada pequeña tarea del día a día. Como si te tuviera que encantar hacer facturas. Exactamente. Y el libro desmiente esto con un caso de estudio muy terrenal, muy de andar por casa. El autor relata la historia de Leticia. Así, el amo de llaves que trabajaba para su familia. Esa misma. Pues resulta que esta mujer llegaba a una casa caótica todos los días. Se enfrentaba a pilas de ropa de gimnasio sudada, tenía que limpiar baños sucios. Tareas que a nadie le gustan, vamos. A nadie. Pero lo hacía sistemáticamente, con una energía inquebrantable y además con una sonrisa contagiosa. ¡Qué barbaridad! Hardy observó esto durante un tiempo y extrajo una conclusión vital. Leticia no sentía ninguna pasión intrínseca por limpiar inodoros. Lógicamente, nadie tiene esa vocación. Claro, lo que la impulsaba de verdad era que su porqué superaba infinitamente la incomodidad de la tarea. Su propósito real era financiar el futuro, la educación y el sustento de su familia. O sea, el resultado final. Eso es. El mecanismo psicológico aquí es la subordinación del dolor presente a una recompensa futura que es innegociable para ti. Ya, y los grandes emprendedores operan bajo ese mismo principio, ¿no? Totalmente. No es que nazcan con un gen especial o una tolerancia divina al estrés. Simplemente han anclado su mente a un resultado tan vital que hace que cualquier tarea desagradable se convierta en un simple trámite.
Un trámite necesario para llegar a la meta. Esa distinción me parece clave, porque no se trata de disfrutar el proceso a ciegas como nos venden a veces. Para nada. Se trata de que el resultado justifique el peaje que estás pagando. Pero claro, una vez que alguien internaliza ese por qué y decide, venga, doy el salto. Ahí empiezan los problemas de verdad. Exacto. Ocurre un fenómeno social rarísimo. Al apartarse del camino convencional para intentar algo propio, uno se separa del 90% de la población, de la manada, digamos. Sí. Y es justo ahí cuando aparece el primer gran obstáculo externo. Lo que en el libro se suele llamar la mentalidad de los cangrejos en un cubo. Uf, los cangrejos. Esa metáfora es buenísima. Es tremenda. Empezamos a ver cómo amigos, familiares o colegas, que en teoría desean lo mejor para esa persona, supuestamente, pues intentan sutilmente sabotear la iniciativa. Empiezan con comentarios de que es demasiado arriesgado, Que no va a funcionar. que mejor volver a lo seguro, búscate un trabajo de verdad y cosas así. Es idéntico, fíjate, a lo que ocurre cuando alguien decide mejorar su salud y ponerse a dieta. Ah, el clásico boicot de la oficina. Tal cual. Durante años, nadie en la oficina le ha ofrecido ni un triste caramelo. Pero el día que anuncia que está cuidando su alimentación, De repente aparecen cajas de pasteles. pasteles, bollería en el escritorio y el típico comentario de, venga, por un día no pasa nada. Sí, pasa muchísimo. Pero, a ver, ¿cuál es la raíz de este comportamiento? Porque parece completamente irracional que el entorno más cercano, los que te quieren, actúen como un ancla en lugar de como un motor. Bueno, no es irracional si entendemos un poco el concepto de disonancia cognitiva. A ver, explícanos eso. Resulta que cuando un individuo del grupo decide elevar sus estándares o tomar un riesgo enorme para mejorar su vida, funciona de repente como un espejo para todos los demás. Un espejo incómodo. Muy incómodo. Ese intento de éxito obliga al resto a confrontar su propia complacencia. Porque piensan, oye, si alguien cercano a mí puede arriesgarse y triunfar, significa que yo también podría hacerlo. Pero no lo hacen. Exacto. Simplemente están eligiendo la inacción por miedo. Y para aliviar esa incomodidad mental, para que su ego no sufra un golpe, Necesitan que el que ha saltado fracase. necesitan que fracase o que desista. No es malicia pura y dura en la mayoría de los casos, es simple autodefensa psicológica. ¡Qué fuerte! Sí. Y lo que este libro nos enseña para la vida real es que hay que abrazar nuestra naturaleza de bicho raro, o de freak, como dice el autor. Hay que definir el éxito en nuestros propios términos y anticipar de entrada este rechazo. Hay que venir con el blindaje puesto. Eso es. El autor ilustra esto con el caso de Maria Shriver. Ah, la periodista. Sí, durante años ella midió su éxito basándose completamente en las expectativas de su entorno periodístico y social. Ya sabes, premios de televisión, conseguir exclusivas, mantener un estatus público alto. Lo que todo el mundo esperaba de ella. Exacto, hasta que, de repente, ese espejo social se rompió y ella comprendió que esos galardones externos no le daban paz mental, no cumplían su porqué profundo. Así que tuvo que cambiar el rumbo. Tuvo que recalibrar por completo su definición de éxito y aceptar ser incomprendida por la manada. Y Hardy resume toda esta dinámica social tan compleja con una cita fantástica de Gandhi. ¿Cuál es? Dice, primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te pelean y entonces ganas. Madre mía, qué gran verdad. Es que el rechazo inicial no es un indicador de que el negocio va mal o de que la idea es mala. Al revés, es la prueba empírica de que te has empezado a mover de verdad. Claro, ese cambio de perspectiva es brillante. Transforma el rechazo de la gente en una métrica de progreso real. Exacto. Ahora bien, superar esta fricción social y tener una mentalidad blindada es fundamental. Estamos de acuerdo. Pero, la mentalidad no paga las facturas. Ya, ojalá las pagara, pero no. Si volvemos a la mecánica del negocio en sí, una estructura o una idea puede estar muy bien diseñada, pero si la montaña rusa no tiene combustible, Se queda parada en la vía. no avanza. Y en cualquier empresa, grande o pequeña, ese combustible son las ventas. Fíjate que se puede tener la misión más noble del planeta, La tecnología más puntera. sí, o el servicio más ético del mundo, pero sin ingresos recurrentes, eso no es un negocio, es solo un pasatiempo caro. Un pasatiempo muy caro, sí. El problema aquí es que la palabra ventas genera un rechazo inmenso en muchísima gente. Muchos fundadores de proyectos se paralizan por completo porque asocian vender con ser manipuladores. O con ser el típico pesado de turno. Y ese bloqueo mental ocurre porque el modelo que tienen en la cabeza de lo que significa vender está totalmente equivocado. Ujú.
Aquí es donde el texto introduce un arquetipo buenísimo, que es el de Fred, el de la primera cita. First date Fred. Ah, me encanta esa analogía. Es muy gráfica. Imagina a un estudiante de medicina, un chico brillante, muy atractivo, con un gran futuro por delante. Va a una primera cita y, bueno, pasa las 2 horas enteras hablando de sus calificaciones. De lo maravilloso que es. Sí, de lo increíble que es el hospital donde va a trabajar, de todos sus logros jugando al tenis. Está intentando vender sus características y sus bondades con tanta agresividad. Que ni siquiera le pregunta el nombre a la otra persona, claro. Tal cual. Y por supuesto, nunca jamás hay una segunda cita para Fred. Pobre Fred. Ya, pero es que este es el error operativo más común en el mercado hoy en día. Vemos empresas que asesinan directamente a sus clientes potenciales a base de discursos egocéntricos. Soltando monólogos sobre las características de su producto sin parar. Exacto. Están empujando la venta en la cara del cliente en lugar de atraerlo y facilitar la compra. O sea, están aplicando la fuerza bruta en lugar de buscar un encaje real. Eso es. Y si este chico Fred representa el error monumental de empujar a la fuerza, ¿cuál es exactamente el mecanismo que propone el libro para invertir esa dinámica y empezar a atraer? Pues el mecanismo principal es dejar de actuar como un presentador de feria y empezar a actuar como un médico diagnosticador. A ver, explícanos eso. Piensa en un médico. Un médico profesional no te persigue por el pasillo del hospital gritando que tiene unas pastillas increíbles en oferta, ¿verdad? No, claro que no. ¿Saldrías corriendo? Saldrías corriendo. Un médico de verdad se sienta contigo en la consulta. Te hace preguntas muy precisas y, sobre todo, escucha. Escucha dónde te duele, cuánto tiempo llevas sufriendo ese dolor. ¿Y cómo afecta eso a tu vida diaria, supongo? Exactamente. Y solo después de entender profundamente ese dolor, te receta la solución a medida. Pues las ventas efectivas funcionan exactamente con esta misma dinámica. Consisten en hablar un 20% del tiempo y escuchar con atención un 80%. 80% escuchando. Uf, para algunos eso es impensable. Ya, pero es que se trata de investigar, de hacer preguntas abiertas para descubrir cuál es la frustración o la necesidad real y latente del cliente. Claro. Una vez que identificas ese problema, la supuesta venta es simplemente construir un puente lógico. Un puente entre el dolor que ya tiene el cliente y la solución específica que ofrece tu producto. O sea que cuando se cambia ese enfoque rancio de quiero tu dinero por un quiero resolver de verdad tu problema, la fricción social desaparece. Desaparece por completo. Es brutal. Y esa transición de vendedor pesado a diagnosticador resuelve, desde luego, el problema del flujo de ingresos. Sí, empieza a entrar dinero. Pero, irónicamente, resolver las ventas y crecer crea el siguiente gran cuello de botella. Ay, sí. Porque, claro, cuando hay demanda y empiezan a llegar clientes, el negocio empieza a moverse a una velocidad que una sola persona, por muy buena que sea, no puede gestionar sola. Se necesita estructura humana. Se necesita un equipo. Y esto nos lleva a lo que el autor estructura como el siguiente gran pilar del libro. La guía principal de este capítulo es la contratación y el liderazgo. Un temazo. Temazo total. Porque Hardy pone sobre la mesa un dato que es bastante abrumador para cualquiera que analice un negocio. Y es que los salarios y la nómina pueden llegar a consumir hasta el 80% de los costes operativos de una empresa. Es una barbaridad de dinero. Sí. Y ante esto, la recomendación tajante del libro es que solo se debe reclutar a perfiles tipo A, es decir, talento de primerísimo nivel. Los famosos A-players. Eso es. Y que hay que huir como de la peste de los empleados promedio. Ujú. Pero claro, seamos pragmáticos por un momento. Es muy fácil escribir en un libro superventas que hay que contratar a los mejores del mercado mundial. Pero si alguien está levantando una pequeña empresa desde cero en su garaje, Contando cada céntimo. contando cada céntimo para llegar a fin de mes, ¿cómo va a competir en salarios con las grandes multinacionales para atraer esos perfiles de élite? Es que, a ver, parece un consejo un poco desconectado de la realidad financiera de los que empiezan. Es una objeción totalmente válida. Y además es el dilema clásico del crecimiento empresarial. Pero ojo, la premisa del libro no es que haya que arruinarse pidiendo préstamos para pagar salarios corporativos gigantes. Entonces, La clave es entender el costo real de las alternativas. Hardy plantea que el talento de primer nivel en la práctica sale literalmente gratis. gratis. A ver, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Piensa en un perfil excepcional. Esta persona no solo ejecuta la tarea que le pides y ya está. Esta persona optimiza el proceso, atrae por sí misma a mejores clientes, requiere cero microgestión porque es proactiva, Y genera un retorno. genera un retorno de inversión masivo que multiplica con creces su propio costo salarial. Claro, se pagan solos. Exacto, se pagan solos. Por el contrario,
Imagina contratar a un perfil mediocre tipo C, simplemente porque su salario base es un 30% menor. Lo barato sale caro. Carísimo. Eso introduce lo que podríamos llamar costos de fricción invisibles. Por ejemplo, un error tonto de un empleado poco capacitado puede costarte un cliente súper importante que llevaba años contigo. O el tiempo que pierdes tú. Exacto, el tiempo que pasa el fundador corrigiendo los fallos de ese empleado o explicándole las cosas 3 veces es tiempo que no está dedicando a cerrar nuevas ventas. Ya. Esa ineficiencia actúa como un cáncer silencioso en los márgenes de beneficio de la empresa. Vale, entiendo el concepto del costo de fricción. Pero ¿cómo atraes a esos fueras de serie si no tienes liquidez al principio? Pues porque el capital no es la única moneda de cambio en este mundo. Los perfiles de alto rendimiento suelen buscar otras cosas. Buscan autonomía total, participación en los beneficios futuros, una flexibilidad extrema en horarios. Cosas que una multinacional no te da. Exacto. O buscan la oportunidad brutal de construir algo desde cero y tener un impacto real. Esas son cosas que las corporaciones enormes y rígidas rara vez pueden ofrecerles. Vale, entendido. Entonces, el costo de un mal empleado no está en su sueldo a fin de mes, sino en el coste de oportunidad del tiempo que le hace perder a toda la empresa. Eso es. Y esto enlaza perfectamente con la otra cara de tener un equipo, que es el rol de quien lo dirige. Porque si se logra incorporar a estas personas tan competentes, la dinámica del fundador tiene que cambiar drásticamente. Totalmente. Ya no puedes hacer lo mismo. Claro. Y para ilustrar ese cambio, Hardy comparte un consejo que recibió directamente de un multimillonario. Este empresario de altísimo nivel le resumió su filosofía de gestión en solo 3 palabras. A ver. Le dijo, sé un desertor. Sé un desertor. ¡Qué radical! Parece muy contradictorio, ¿verdad? Pero esconde el principio máximo del apalancamiento operativo. El fundador debe renunciar activamente a todo, absolutamente todo, lo que no sea el núcleo estratégico del negocio. O sea, quitarse del medio. Exacto. Debe dejar de hacer la contabilidad, debe dejar de responder los correos de atención al cliente general y, por favor, dejar de actualizar las redes sociales de la empresa. O sea, incluso dejar de sacar la basura al final del día. Hasta eso. Porque mientras la cabeza de la empresa siga ahí, atrapada, operando la maquinaria del día a día, nadie va a estar al volante decidiendo la dirección hacia la que debe moverse el negocio. Ya, claro. Sé un desertor. Es un enfoque muy potente, y más hoy en día donde la cultura del emprendimiento glorifica muchísimo el estar ocupado constantemente. El llamado hustle culture, sí. Exacto. Se nos bombardea con la idea de aprovechar cada mínima oportunidad, de estar siempre disponibles, de ser ágiles, proactivos y apagar todos los fuegos. Pero si la premisa ahora es desertar de casi todo, eso significa que la habilidad crítica en esta fase no es hacer más cosas, sino aprender a decir que no. Exactamente. Pero ¿cómo se equilibra esa tensión enorme? Porque tienes por un lado el instinto de no dejar escapar ninguna oportunidad y por otro la disciplina férrea de rechazar casi todo lo que te llega a la mesa. Pues esa tensión se resuelve entendiendo una diferencia fundamental que plantea el libro. La diferencia entre movimiento y progreso, que no es lo mismo. A ver, explícanos la diferencia. Para explicar la mecánica de esta hiperproductividad, el libro analiza en detalle la rutina del famoso Dr. Mehmet Oz. Ah, el Dr. Oz de la tele. Sí, el mismo. Piensa en este hombre. Es un profesional que realiza cientos de cirugías cardíacas complejísimas al año. A corazón abierto, nada menos. Además, publica libros que son superventas mundiales, lidera fundaciones benéficas y encima graba un programa de televisión diario en Estados Unidos. Matemáticamente parece imposible que le den las horas del día. Parece imposible a menos que se aplique el concepto de las funciones vitales. Funciones vitales. Sí. El Dr. Oz identificó que sus únicas funciones vitales, es decir, las únicas acciones donde él aporta un valor completamente irreemplazable, son operar pacientes, comunicar frente a una cámara de televisión y escribir. ¡Ya está! Solo 3 cosas. Solo 3. Él no se pone a ajustar la iluminación del plató antes de grabar. Lógicamente. No programa las citas de sus pacientes en el hospital. Ni gestiona la revisión ortográfica de sus propios libros. Ha construido un foso defensivo alrededor de sus funciones vitales. Y delega absolutamente todo lo demás. Todo. La mecánica para aplicar esto en cualquier negocio es auditar tu propio tiempo de forma despiadada y preguntarse, oye, de todas las tareas que hago en la semana, ¿cuáles son las 2 o 3 como máximo que generan el 80% del valor o de los ingresos? La regla del 80-20 de toda la vida. Exacto. Y todo lo demás, sin excepción,
¿Debe delegarse a alguien del equipo, automatizarse con tecnología o, si no sirve para nada, simplemente eliminarse? Claro. Porque cada vez que le dices que sí a un proyecto secundario o a una reunión de esas eternas que no tienen un orden del día claro, Que hay muchísimas de esas. uff, demasiadas, pues le estás diciendo que no al crecimiento real de tu negocio y a tu tiempo personal. Es un sacrificio invisible. Y fíjate, creo que hay un elemento más que condiciona profundamente esta productividad, y es la relación que tenemos con el miedo. Esa es la variable oculta, sin duda. Claro, porque decir que no da muchísimo miedo. Delegar en un equipo y soltar el control da miedo. Y apostar todas tus fichas a esas 2 o 3 funciones vitales implica asumir el riesgo de equivocarte a la grande. Así es. Y el libro aborda el miedo de una forma muy interesante. No como una emoción negativa que hay que evitar a toda costa, sino como un requisito mecánico e indispensable para avanzar. Me gusta eso. Propone una metáfora muy visual, la del péndulo del éxito. A ver cómo es. Imagina un péndulo estático frente a ti. En el extremo izquierdo está el rechazo, el miedo, el fracaso estrepitoso, las críticas y el dolor. Y en el extremo derecho está la victoria, el reconocimiento, los ingresos millonarios y la libertad. Vale, lo tengo en la cabeza. Pues la inmensa mayoría de la población mantiene ese péndulo quieto en el centro exacto. No sufren grandes rechazos, no asumen riesgos, pero tampoco experimentan victorias significativas. Se quedan en la mediocridad. En la zona de confort. Eso es. Pero las leyes de la física dictan que no se puede empujar el péndulo hacia la derecha del éxito sin que primero, y ojo con la misma intensidad, retroceda hacia la izquierda del fracaso. O sea, tienes que balancearlo hacia el dolor primero. Exactamente. El éxito masivo requiere, por definición matemática casi, una capacidad brutal para absorber fracasos masivos. Si alguien quiere duplicar su tasa de éxito financiero, tiene que duplicar deliberadamente su tasa de fracasos. O sea, buscar el error. Actuar a pesar del pánico absoluto. Fíjate, levantar las manos cuando estás en la bajada de la montaña rusa, enfrentar ese miedo es lo que genera el impulso para subir la siguiente cuesta. Qué buena imagen. Y lo que este libro nos enseña para la vida real, en el fondo, es que el conocimiento no es poder, es solo poder potencial. La acumulación de conocimiento teórico no sirve absolutamente de nada si el péndulo no se mueve en la vida real. Claro, es que hay una trampa tremenda en esto de la educación continua y la autoayuda. Mucha gente lee decenas de libros al año o escucha 1000 audios sintiendo que avanzan muchísimo. ¿Pero no aplican nada? Exacto, cuando en realidad solo están procrastinando de forma inteligente. Porque leer 32 libros seguidos no sirve de nada si no ejecutas. Es infinitamente preferible tomar un solo gran libro. Y leerlo 32 veces. Sí, leerlo 32 veces y ejecutar sus ideas de manera implacable en el mundo real. Totalmente. Es que es una crítica muy aguda a la famosa parálisis por análisis. Tú puedes saber perfectamente, en teoría, cómo funciona la ley de la gravedad, pero hasta que no te lanzas al vacío, no experimentas la caída ni la velocidad real. Exacto. Sin embargo, a medida que el emprendedor se lanza, que el negocio acelera, que contratas al equipo adecuado y optimizas esas funciones vitales que decíamos. Y los ingresos empiezan a multiplicar, claro. Sí. Cuando todo parece ir sobre ruedas, surge un riesgo final, y es un riesgo mucho más existencial. Es facilísimo quedar hipnotizado por las métricas de crecimiento y por ver cómo engorda la cuenta bancaria. Ya, perdiendo de vista la razón original. Eso es, olvidando ese porqué con el que empezó todo en el primer kilómetro. Exactamente. Y para anclar esta última advertencia tan profunda, Hardy utiliza un evento histórico que es sumamente revelador. Es sobre Alfred Nobel. El de los premios Nobel, ¿no? El mismo. Resulta que en el año 1888 el hermano de Alfred murió, pero debido a un error periodístico bastante garrafal, un diario francés confundió la identidad de los hermanos. Madre mía, no me digas. Sí, y publicó el obituario del propio Alfred Nobel, que seguía vivo. Vaya fallo del periódico. Tremendo. Y fíjate en el titular. Hacía referencia a su invención de la dinamita y a su uso bélico, y decía algo así como «el mercader de la muerte ha muerto». Qué duro leer eso sobre ti mismo. Pues Alfred experimentó algo que poquísimos seres humanos logran. Leyó su propio obituario estando en vida. Pudo ver con una claridad escalofriante cómo iba a ser recordado por la historia. Como el mercader de la muerte. Exacto. Ese impacto psicológico fue tan brutal, el horror de ver que su legado sería únicamente la destrucción y la guerra,
que decidió reestructurar de inmediato el propósito de toda su inmensa fortuna. Claro, ahí es cuando crea los premios. Eso es. Modificó su testamento para fundar los premios Nobel, dedicando toda su riqueza a celebrar y premiar los mayores avances en la ciencia, la paz mundial y la literatura. Le dio la vuelta a la tortilla por completo. Totalmente. Y la lección que extrae el autor de este episodio histórico es una advertencia clarísima contra la ambición ciega. A ver, escalar en los negocios requiere tanto esfuerzo, tanto sacrificio personal y tantos golpes, Muchísimos. que es una auténtica tragedia llegar por fin a la cima de la montaña sudando sangre y darte cuenta de que has escalado la montaña equivocada. Totalmente de acuerdo. El crecimiento económico es vital, sí, pero debe ir siempre atado a un propósito ético y personal muy definido. O sea, no perder el norte. Es una historia que te paraliza por completo. Es que, imagínate leer en vida el impacto real y crudo que estamos dejando en el mundo. Es la auditoría definitiva, ¿verdad? La más importante de todas. Y esto nos deja con una reflexión final muy potente para quienes nos han acompañado hoy en esta inmersión. Pensemos por un momento en ese instante inevitable en el que la maquinaria por fin se detiene. Cuando se acaba el trayecto. Exacto. Cuando el vagón de la montaña rusa frena y el viaje, tanto de los negocios como de la propia vida, llega a su estación final. En ese instante de silencio absoluto, ¿qué valor real tendrá haber acumulado el mayor número de empresas, de títulos rimbombantes o de ceros en una cuenta bancaria si durante todo ese trayecto vertiginoso mantuviste los ojos cerrados por el miedo al fracaso? De nada sirve. ¿De qué sirve el éxito financiero si nos olvidamos de disfrutar de las vistas? Y sobre todo, ¿de qué sirve si sacrificamos la relación con las personas que viajaban a nuestro lado en ese mismo vagón por el simple y ciego afán de ir más y más rápido? Exactamente. El propósito, ese porqué del que hablábamos, debe ser siempre el centro innegociable de toda la operación. Si este resumen te ha servido de guía, dale a me gusta y suscríbete activando la campanita para que no te pierdas nuestro próximo video. Nos vemos en la próxima lectura.